La acusación es suficiente como para ir a parar a la hoguera. Él sería un mago, poseído por la magia negra y la astrología, libidinoso y colmado de instintos sanguinarios. No tengan compasión con el desalmado, échenlo del templo de Dios, que no domine por más tiempo al pueblo cristiano. Así resuena desde Roma por todo el imperio. Su suntuosa residencia oriental impresiona a varios contemporáneos y al mismo tiempo los aparta. Yace enterrado en Palermo en un sarcófago de un brillante mármol púrpura. El emperador Federico II de la dinastía de los Hohenstaufen, rey de Alemania, Sicilia y Jerusalén. Él soñaba con un poderoso imperio entre Oriente y Occidente, gobernado por la corona del emperador romano. Federico II fue una personalidad enormemente misteriosa. Él se halló justamente en el medio de Occidente y Oriente. Él se halló en la Edad Media y al mismo tiempo se hallaba mucho más allá de esa época. Y todo lo que fue al mismo tiempo, científico, matemático, alquimista, un hombre que practicaba la cetrería, un propietario, reorganizador del imperio, todo lo que fue al mismo tiempo, lo hizo de todo corazón y a su manera. Y eso dio como resultado una tensión inaudita. Dio como resultado que fuera al mismo tiempo Mesías y Anticristo, o que fuera visto como tal. Mandó a construir un castillo para la eternidad, una visión de la celestial Jerusalén que aparecerá luego de la revelación de San Juan al final de todos los tiempos. Federico II de la dinastía de los Hohenstaufen fue el último emperador divino de la Edad Media. El percursor del mundo. Un emperador entre el cielo y el infierno. Los cronistas de la pequeña ciudad italiana Gesi escriben el 26 de diciembre del año 1194. La emperatriz Constanza, embarazada, hace aquí una parada en su viaje cuando comienzan las contracciones. Los rumores corren. Las malas lenguas dicen, el niño de un carnicero suplantaría al heredero del trono. Constanza tiene 40 años. En aquellos tiempos una edad asombrosa para un primogénito. Se duda sobre su embarazo. Por tal motivo, la emperatriz hace de su parto un acontecimiento público. Convoca a las señoras de la ciudad. En una carpa de la plaza del mercado serán testigos del nacimiento del niño del emperador. En todo caso, así lo indica la leyenda. Visionarios e intérpretes arruinan el plan. El legendario mago Merlín profetizó que el niño sería un cordero, por cierto, para desgarrar, pero no para devorar, y entre los suyos será fiero como un león. Un monje le debió haber informado al padre del niño Enrique que su esposa, poseída por un demonio, estaba embarazada. Dará a luz un monstruo espantoso. Los hombres de esa época creían que el fin del mundo estaba cerca. Le temían al apocalipsis y al juicio final. ¿Trae el niño de la emperatriz Constanza salvación o destrucción? En Gesi se alaba al niño como el Salvador. Se depositan grandes esperanzas en el recién nacido. De Barbarossa, su abuelo paterno, hereda el nombre Federico. El padre de Federico, el emperador Enrique VI, gobierna un imperio enorme y casi ha hecho realidad el sueño de la dinastía de los Hohenstaufen, someter al occidente como sucesor de los Césares romanos. La madre de Federico hereda la corona del floreciente imperio real de Sicilia. La apostólica ciudad vaticana cae entre los frentes, Alemania e Italia unidas bajo una misma corona, una pesadilla no solo para Roma.
Los antepasados normandos de Federico han expulsado del poder con fuertes enfrentamientos en Sicilia a los sarracenos islámicos, pero se apropiaron de su cultura y de sus costumbres. Aquí comienza la reforma de la Europa cristiana. Donde hoy solo se encuentran un par de botes de pescadores, se ejerció alguna vez el comercio mundial. Los normandos tratan con el oriente y el occidente. Su riqueza se muestra en la suntuosidad de las catedrales. Desde todas partes acuden en masa al sur de Europa artesanos y maestros de obra. Influencias extranjeras se combinan formando un estilo propio. Empleados árabes, judíos y griegos, artistas y letrados están al servicio de los normandos sicilianos. Los recios veteranos del norte se han transformado en pocas generaciones, bajo el sol sureño, en fomentadores tolerantes de la arquitectura, la filosofía y la literatura. Los monarcas normandos y sus mujeres viven en lujosas villas campestres con enormes parques. Un viajero árabe elogia al rey Roger por haber convertido la aridez en exuberantes jardines y florecientes campos. El esplendor oriental también se encuentra en los cuartos privados de los reyes. Sicilia paga los costosos mosaicos de animales exóticos con oro que trueca por trigo y aceite de palma provenientes del norte de África. Como en el palacio de un califa, las fuentes brindan frescura. Sicilia es para el resto de Europa el país de jauja. El águila normanda, un animal heráldico de un paraíso. Federico crece en Palermo. Su suerte cambia pronto. Los padres mueren cuando él aún era un niño. Así pues se convierte en pupilo del Papa Inocencio. A pesar de que el huérfano lleva la corona real de Sicilia, su tutor papal le ignora. Líderes mercenarios mantienen a Federico como rehén en su propio palacio y le manejan a su antojo. En Palermo de su juventud se topan el oriente y el occidente. Mezquitas musulmanas junto a sinagogas judías y nuevas catedrales normandas cristianas. El joven rey debió vagar por las callejas, medio abandonado, hambriento, viviendo de la limosna de sus súbditos. Del trato con vendedores ambulantes y prostitutas, Federico aprendió malos modales, pero también juntó experiencia y conocimiento humano, una de las tantas leyendas. Probablemente a pesar de todas las intrigas y peleas, él ha adquirido una educación aceptable a través de maestros políglotas. El tutor papal es informado acerca de la equitación y la esgrima, acerca de la sed de conocimientos del joven rey. Bajo la sombra de sus grandes antepasados se forma su visión del mando. La fría suntuosidad de los mosaicos no puede reemplazar la seguridad y el cariño que le faltan al huérfano. Él se decide por confiar en su propia fuerza y por desconfiar del resto del mundo. Pero el suelo por el cual avanza Federico es costoso. Pronto se da cuenta de que no es un mortal corriente. La capilla del palacio es un lugar de culto único. El plano es romano, los mosaicos bizantinos, la escultura romántica y los azulejos árabes. No pasar por alto al escudo normando, quien domina a la iglesia y al imperio. Quien no las acata, peca contra la voluntad de Dios. El joven rey está convencido de ello. Desde el techo del palacio le mira altanera el águila. En las garras una liebre muerta. El valiente domina a los cobardes. Federico escoge este símbolo para su escudo. Él nunca será un cobarde. El Papa se vuelve contra el joven. Luchas por el poder sacuden al imperio. Así parece un milagro que a Federico se lo corone en Aquisgrán como rey alemán y que suba al trono de su gran antepasado Carlos. Los pobladores de Aquisgrán han donado para sus restos mortales un costoso relicario adornado con figuras de los antecesores de Federico. También aquí será inmortalizado el nuevo rey. Cuando Federico cierra el relicario con sus propias manos, mira el rostro de los antepasados legendarios. Él los quiere imitar y ser el salvador del cristianismo. El nuevo Papa Honorius
le consagra emperador. Ahora Federico personifica el mayor poder mundano y eclesiástico. Ha obtenido el poder. Ahora pues, tiene que llenarlo con vida y asegurarlo. Nosotros decretamos que en la encantadora ciudad de Nápoles se estudian las ciencias de cualquier clase y que florezcan los estudios para que todos aquellos que estén hambrientos y sedientos de sabiduría no se vean obligados a buscarla en otros pueblos. Nosotros aspiramos a que este bien resulte provechoso para nuestro Estado. Por supuesto que los instruidos tendrán las mejores posibilidades, mientras que a los holgazanes no les espera ningún progreso. El que se prepare para la magistratura, a él le esperan riquezas en abundancia, a él le esperan gracia y favor. Federico se arma. En su reinado al sur de Italia destituye a aristócratas rebeldes y construye en todas partes nuevos castillos. Cubos de piedra con poderosas torres se asientan sobre el país. Demostración de poder y preparación para guerras futuras. Ellas no se hacen esperar mucho tiempo. Por más de un cuarto de siglo vagabundea este emperador y libra batallas. Él es un guerrero y un luchador, hábil para la caza y las armas. No conoce los escrúpulos. La economía y el comercio están sujetos a un fuerte control. Los impuestos y aduanas tienen que llenar la caja del ejército. El emperador traslada su residencia de Palermo a Foggia, más cerca de las regiones de crisis del imperio, al norte de Italia, donde los centros comerciales libres ambicionan la independencia, más cerca también de su gran contrincante en Roma. El emperador y el papa reclamaron ambos un derecho universal en virtud de la herencia del imperio romano bajo un presagio cristiano, y el poder mundano y eclesiástico se ensambló. Los obispos eran al mismo tiempo instrumentos de dominio. Así pues, el emperador tuvo que gobernar la Iglesia y la Iglesia lo tuvo que rechazar. Además, el Papa, como vicario de Cristo, reclamó el derecho supremo sobre todo, tanto mundano como también eclesiástico. Así se produjeron necesariamente conflictos, especialmente también porque ambos poderes se encontraban en Italia, y esto se agravó con Federico II, quien finalmente dominaba el Imperio Romano y Sicilia. En el convento de San Mateo en Lamis, los monjes ya obraban en la época de Federico. Estamos buscando antiguos impresos de propaganda. El monje franciscano Salimbene de Parma era un acerado enemigo del emperador. Hasta el día de hoy se toman en serio sus informes sobre los experimentos sanguinarios de Federico. Federico aislaba a los recién nacidos para ahondar en la lengua primitiva. Según Salimbene, se quedaban mudos hasta que morían prematuramente. El emperador también dejó ahogar a un hombre en un barril para poder observar el desprendimiento del alma. Queremos oír lo del sacerdote franciscano, el cofra de Salimbene. ¿Es una fuente fidedigna como lo suponen algunos letrados? El conflicto entre Federico II y los franciscanos se basó principalmente en la divergencia de opiniones entre el imperio y el sumo pontificado. El Papa lo excomulgó a Federico. Los franciscanos se hallaban en el ojo de la tormenta. Hacía poco tiempo que se habían fundado como una orden reformista de la Iglesia y le prestaban al Papa una especie de voto. Sin embargo, este juramento de fidelidad en las reglas de la orden no fue previsto por San Francisco, pues entonces no existía en principio la intención de obedecer siempre al Papa. En ese entonces, la realidad era diferente, y los franciscanos iniciaron una campaña propagandista en la población en la cual resaltaban el conflicto del Papa con Federico. Personalmente, los franciscanos no tenían nada en contra de Federico. El hijo comerciante de Francisco había fundado en Asís una nueva orden monástica.
Él predica que todas las criaturas son de Dios, los animales también. Sospechado de hereje, busca el reconocimiento de la Iglesia. Exige a sus correligionarios despojarse de todo bien. Él mismo deambula hambriento, mendigando. La exposición del abuso de los herejes, cada vez más propagado, es también una de las tareas de la orden. Muchos fieles se han vuelto en contra de la suntuosidad y la ambición de poder de la Iglesia. Cada vez más hombres se adhieren a iglesias libres y sectas. Explosivo social para el Occidente. Los franciscanos quieren renovar la Iglesia desde adentro. Pero no solo a los herejes les declaran la guerra. También el emperador se transforma en blanco de los fanáticos frailes, mendicantes. Incitan a los fieles a sublevarse contra él, ayudantes hábiles del Papa en la lucha por la supremacía y rivales peligrosos de Federico. Los reproches de Salimbene contra Federico eran decididamente exagerados, a pesar de que uno no pueda decir con seguridad que Federico fuera un ejemplo extraordinario de vida cristiana. Pero por eso nadie puede asegurar con toda franqueza que Federico fuera el anticristo. De ninguna manera creo que Federico II fuera un opositor de la Iglesia. Eso se manifiesta en su deseo de morir con el hábito de los monjes cistercienses. Muchos monarcas tenían en aquel entonces esta última voluntad. Era una moda muy frecuente, e inclusive San Francisco quiso morir con este hábito. Eso era como una demostración de la fe profunda y de la religión cristiana. Capua, la antigua ciudad limítrofe entre la ciudad vaticana y el Imperio de Sicilia. Federico manda a construir aquí un imponente arco del triunfo. Es destruido con los disturbios de varias guerras. Ahora tratan de conservar los restos. Entre los escombros se encontraron figuras de mármol. Antiguamente saludaban y espantaban a los viajeros. Pertenecen a la ideología del imperio. La diosa Justitia garantiza justicia. 2 jueces son sus sacerdotes, pero sobre ellos ocupa el trono el emperador como garante del orden mundial, como un antiguo emperador. Bocetos de construcción conservados permiten reconstruir el arco en la computadora. También se ha conservado la inscripción: Por orden de César, logré la armonía del imperio. Caeré en deshonra, que sé que es alterable. Avanza seguro el que está dispuesto a vivir sin errores, pero el infiel teme al destierro y la muerte en prisión. Para que todos conozcan sus obligaciones, pero también como protección ante la ilegalidad de los funcionarios, Federico ordena a su jurista de la corte redactar el Liber Augustalis, el libro imperial. Además de las leyes que ya estaban en vigor, la colección mostraba nuevas prescripciones, una ley de tolerancia para con los disidentes y la obligación de mantener limpios el aire y agua. Sorprendentes prescripciones modernas se relacionan con la represión de cada oposición. El que critica se le considera un hereje porque daña la majestad del emperador otorgada por Dios. En el Estado teocrático, los herejes son al mismo tiempo enemigos y serán mandados por los tribunales del emperador a la hoguera. Aún no he perdido mi corona, y no la perderé, ni por la enemistad con el Papa, ni por la resolución de la feligresía. Si el más bajo insolente se levanta hasta dichas alturas y logra derribarme de la cima del poder imperial, a mí, el monarca mayor, a quien nadie supera, a quien nadie iguala, pronto, por cierto, seré yo, Federico, el percursor del mundo. Roma, que hace tiempo que se tambalea, postrada con antiguas confusiones, se quebrará, y nunca más será el centro de la tierra. La ciudad de Oria en un abanderamiento. Se festeja la boda del emperador con Yolanda.
No es amor, sino interés político el que funda esta unión. Esto es totalmente normal y a nadie le incomoda. La novia aporta al matrimonio la corona real de Jerusalén, ocupada por los mahometanos. Pero Federico vacila en llevar a cabo la cruzada para liberar la Tierra Santa. Acto seguido, el Papa le excomulga. Poco tiempo después, Yolanda muere de sobreparto. Ahora Federico se marcha a Palestina. El sultán de Egipto, Al-Kamil, aún gobierna Jerusalén. El emperador no se arriesga a realizar una cruzada, sino que se dispone a negociar. Un contrato con el sultán transforma al genial diplomático Federico en amo de Jerusalén por 10 años. Occidente está entusiasmado. Solo la Iglesia grita fraude. Para ellos, una cruzada sin derramar sangre es una traición. Federico admira la catedral de piedra octogonal sobre la montaña del templo. Un octógono como la capilla de coronación en Aquisgrán. Federico también construirá su castillo del monte. Para el Papa, estos mahometanos son unos paganos ateos. Pero ya de niño Federico ha aprendido a tener respeto por los sabios árabes. Quiere que sus conocimientos sean útiles para Europa. A la cabeza de un enorme grupo de peregrinos hace su entrada a la capilla sepulcral. Los altos funcionarios eclesiásticos aún le boicotean. En Roma anuncian que Federico se coronó a sí mismo como rey de Jerusalén en la tumba de Cristo. Eso era el delirio de grandeza más irreverente de una persona poseída por el poder. Históricos modernos han reordenado las fuentes. Su juicio, una campaña difamatoria, no existió ninguna autocoronación majestuosa. Federico se ve ahora como el amo terrenal y como representante mundano de la celestial Jerusalén. Es el apogeo de su vida. La corona imperial octogonal como una imagen de la celestial Jerusalén, símbolo de la reivindicación de la dinastía de los Hohenstaufen por el dominio mundial. Se comprueba monumentalmente con una corona como obra arquitectónica. El Castillo del Monte es el símbolo de piedra de su reinado. El escritor Horst Stern es un conocedor exacto de la historia del emperador. El Castillo del Monte es octogonal. Como es sabido, tiene 8 torres, y cada una de esas torres posee nuevamente 8 ángulos. Por dentro tiene una complicada construcción matemática, especialmente las bóvedas. Pero ese no era mi tema realmente. Mi ocupación con el Castillo del Monte se centra en la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente quería Federico con esta casa? No está situada en ninguna zona que uno pueda decir, este es un territorio apto para la casa. Pero existen contradicciones. En el piso superior de este castillo hay habitaciones que uno puede interpretar como cuartos de descanso para cetreros. Se puede ver claramente una cama e inclusive un retrete. Y también se ve una barra donde se podrían haber colocado los halcones. Que si el castillo ha sido utilizado alguna vez así como castillo de cetreros, eso nadie lo sabe. Ni siquiera se sabe si él alguna vez ha estado allí. ¿Qué sentido militar tiene una fortaleza cuyas escaleras de caracol giran hacia la izquierda? Aquí los atacantes podrían haber irrumpido cómodamente con la espada en la mano derecha. Los defensores casi no hubieran estado en condiciones de levantar la mano con las armas para luchar. Un error de construcción tan tonto seguramente no se les pasó a los expertos constructores de Federico. Entonces, ¿qué misión cumplía el castillo? El científico italiano Nedim Vlora encontró una explicación posible. Creemos haber descubierto que Federico II no quería precisamente construir un castillo, sino un templo, el cual estaba consagrado a un solo Dios, el Dios en común de los cristianos, musulmanes y judíos. Eso se hace evidente porque el emperador se ha remitido a antiguos números sabios, a antiguos conceptos de creencia egipcios. Quiero creer que todo esto fue la manifestación de la violenta lucha de Federico contra el Papa, quien para aquel entonces realizaba grandes diferencias entre los hombres de distintas religiones. Una de las percepciones más claras de esta obra arquitectónica es la pirámide de Keops, en Egipto, que especialmente puede reconocerse en el patio interior. Nos dimos cuenta de que la suma de los lados de este octógono corresponde a 111 antiguas varas egipcias.
La suma del perímetro del castillo 111, 3 veces el 1, fue un importantísimo número para el antiguo Egipto, porque en dicho número, los sacerdotes de la época de los faraones resumían simbólicamente todos los conocimientos adquiridos sobre el mundo. Ya sea sobre el equilibrio cósmico, en el cual los egipcios veían la condición para que continuara existiendo el universo. La suma del perímetro del castillo 111, 3 veces el 1, fue un importantísimo número para el antiguo Egipto, porque en dicho número los sacerdotes de la época de los faraones resumían simbólicamente todos los conocimientos adquiridos sobre el mundo, ya sea sobre el equilibrio cósmico en el cual los egipcios veían la condición para que continuara existiendo el universo. Ellos creían fervientemente que uno no se podía reintegrar al equilibrio cósmico, ya que si no se destruiría el mundo. Los soberanos egipcios, los faraones, eran los grandes garantes sobre la tierra de ese equilibrio cósmico. El castillo no solo ofrece material para especulaciones fantásticas. El portal principal fue calculado exactamente basándose en la sección áurea, proporciones ideales como expresión del anhelo medieval por el orden del mundo. El hombre ideal para quien ha sido construido este portal es el emperador mismo. Federico cree en una misión que Dios le designó. 8 salas conforman la planta, adornadas con mármol y mosaicos. En cada una de las 8 esquinas se sitúa una torre octogonal. ¿Es esta la corona hecha piedra del poder universal, fórmula mágica para el dominio otorgado por Dios? ¿Todo ese legado que perduró al enemigo de un emperador que quería ser un dios terrenal? También el patio del castillo tiene 8 esquinas. El octógono, parecido en su forma al círculo, es un símbolo religioso para la fusión de lo terrenal con lo infinito. ¿Celebraba aquí el emperador su ritual de poder protegido por sus escoltas musulmanes? En un acto de violencia manda a llevar a los sarracenos de Sicilia a Apulia, a la ciudad de Lucera. Aquí viven como en un gueto, bajo control. Restos del muro dentro del poderoso cerco de la fortaleza. Y sin embargo, hace 800 años se levantaba aquí una lujosa ciudad árabe, con mezquitas desde cuyos alimares llamaba a orar el almuecín para disgusto del Papa, con hábiles artesanos musulmanes que confeccionaban en grandes talleres tejidos para la ciudad y armas para el ejército. En Lucera, Federico debió haber tenido un harén, bellas moras a cuyos encantos no se pudo resistir. Esto nunca lo pudo probar el Papa, aunque avivaba los rumores de los placeres del emperador. Sobre la suntuosidad de la ciudad islámica de Lucerna transcurre el tiempo. Las huellas de miles de sarracénicos están borradas. Tras la muerte de Federico, el cristiano Carlos de Angeo masacrará o esclavizará a todos los habitantes mahometanos. Y el castillo de Federico se transformará en una cantera, demolida hasta los cimientos. Los sarracenos le estaban agradecidos al emperador por permitirles libertad de religión, a pesar de su deportación de Sicilia. Le pusieron a su disposición una tropa escogida, temida por su fuerza de combate. El emperador superior del cristianismo, protegido por una guardia musulmana incorruptible. Una gran provocación para la Iglesia. Federico continúa provocando. En su palacio despliega suntuosidad oriental, seguramente también para alegrar a sus fieles sarracenos. Contemporáneos notifican acerca de suntuosas fiestas, de saltimbanquis y sus artes, de las danzas de mujeres sarracenas. Un visitante sorprendido escribe: se festejaba todo el día, y cuando éste terminaba, se transformaba la noche en día, con antorchas encendidas entre los concursos de los participantes.
Hemos arribado al castillo el 23 de septiembre, día del equinoccio de otoño. Seremos testigos de un fenómeno sorprendente. A las 12 en punto del mediodía, la sombra del sol declina en el ángulo, entre el muro y el palacio. Volvemos al día siguiente, pero esta vez la sombra persiste más allá del piso del palacio, aun cuando el sol está en su punto más elevado. ¿Casualidad o planificación? El sol nos ayuda a revelar un secreto de esta construcción. El Castillo del Monte ha sido utilizado como un reloj de sol gigante. Sus mediciones están determinadas por la regularidad de la órbita de los astros. Incluso el ángulo, dado por la diagonal del eje terrestre, era conocido por los arquitectos. El cambio de las estaciones del año se puede leer con precisión en la línea de sombra en el patio del castillo. El castillo es un lugar terrenal para el regimiento celestial, monumento de un emperador que creía estar más cerca del cielo que todos los demás hombres. Las condiciones para tal perfecta conversión del recorrido del sol en la arquitectura son observaciones astronómicas exactas. El mismísimo emperador Federico participó en la construcción del castillo. Desde todas partes se hace suministrar conocimientos. El sultán de Egipto le regala un instrumento de alta tecnología de aquella época, un astrolabio. Con él se mide la altura del sol y de las estrellas sobre el horizonte. Ya en el palacio de su abuelo Roger, el árabe Al-Idrisi había confeccionado un mapa del mundo. Él sabía que la forma de la Tierra era redonda, cuando la ciencia cristiana aún creía que el mundo tenía forma de disco. También llega al palacio el matemático más famoso de la época, Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci. Él divulga los números árabes por Europa y le dedica al emperador su escrito revolucionario sobre los números cuadrados infinitos. Federico puede participar en una conversación si se trata de un problema matemático. Pero su sed de conocimiento va más allá. Sin tregua, cuestiona a los eruditos. ¿Cuántas capas tiene el firmamento? ¿Dónde se encuentra el infierno? ¿De dónde proviene el fuego que lanza la tierra, ya sea desde la planicie como desde la montaña? De la misma manera surge humo ora aquí, ora allá. ¿Dónde se alimenta y qué produce su erupción? Pero este emperador no solo quiere cuestionar, también quiere dar respuestas. Un lugar que todavía tiene un acceso difícil es el archivo de la Biblioteca del Vaticano. Por varios siglos, solo pocas personas de confianza tenían acceso. En esas revistas se encontraban algunos escritos cuya divulgación hubiera sido bastante desagradable para la Santa Sede. Si el visitante quiere ingresar en este imperio, está a la merced de las órdenes del padre irlandés Boyle. En estas repisas ya casi no se encuentran escritos prohibidos, pero el valor de estos libros es incalculable. Acompañamos al Padre al Santísimo Sacramento, una especie de cuarto asegurado con armarios climatizados. Aquí yace el tesoro bibliófilo, que para poder observarlo tuvimos que saltear varios obstáculos. Ironía de la historia. En el centro del poder de su antiguo enemigo principal se guarda el legado más significante del emperador de la dinastía de los Hohenstaufen. Las cosas se pueden hacer tan visibles como ellas son, dice el revolucionario epígrafe de su escrito Cazar el arte con pájaros. La obra de Federico se encuentra en el comienzo de una nueva forma de observar la naturaleza. Este es un escrito del siglo XIII y perteneció a la Biblioteca Palatina de Heidelberg. Llegó al Vaticano en el año 1623 junto a otros manuscritos y libros de la Biblioteca de Heidelberg. Es el libro más maravilloso sobre aves, especialmente sobre halcones del emperador Federico II. Suponemos que se originó cuando él vivía. De todas formas, es la única edición original que existe. El libro completo está magníficamente ilustrado con toda clase de aves y sus comportamientos. Después de las aves en general, la segunda parte trata el tema preferido de Federico: los halcones. Lo que caracteriza a Federico es su forma de estudiar.
Así pues, el cazador se transforma en ornitólogo y en investigador del comportamiento, en protagonista de un método científico desconocido hasta el momento. El emperador no confía en los conocimientos de otros. Con observaciones y experimentos propios va al fondo de las cosas, pero tampoco le es suficiente lo que ve con sus propios ojos. Hace venir a cetreros de todos los países para así aprender de ellos. Los requisitos de un cetrero son elevados. Debe seguir al halcón por todas partes, así pues, debe también saber nadar. Federico tiene una gran predilección por su gran vivarium, un recinto artificial pantanoso al aire libre. Aquí observa grullas, flamencos, pelícanos y garzas. Estudia sus condiciones de vida y completa sus estudios con dibujos copiados del natural. Yo creo que al método científico de este libro no se le puede otorgar mejor testimonio que el que una vez en una conversación conmigo realizó Konrad Lorenz. Este gran etólogo e investigador del comportamiento, ganador del premio Nobel, dijo una vez acerca de este libro que la ornitología moderna, recién con ayuda de sus mediciones, pudo superar la exactitud de las observaciones de este emperador del siglo XIII. Por ejemplo, Federico acabó con la creencia de Aristóteles, que decía que en la formación de vuelo de los gansos, por ejemplo, el pájaro más inteligente volaba a la delantera. Esas son las formaciones de vuelo en forma de V. Federico decía que eso no podía ser, y afirmaba que, y así es, cuando el pájaro guía llega a su límite se deja pasar, y otro lo suplanta. La ornitología moderna recién descubrió esto con la ayuda de prismáticos y con aparatos para ver de noche. Hay todavía un famosísimo caso. Hasta Federico daba por cierto que los buitres encontraban la carroña por medio del olfato. Federico nunca lo creyó y mandó a que les estirparan a unos buitres los nervios olfativos. Y encontraron la carroña, a pesar de que no podían olfatear. Existe una gran cantidad de observaciones que él ha recogido en su libro y que son válidas hasta el presente. A petición del emperador se criarán los halcones hasta lograr que sean pacientes y tengan un dominio acabado de sí mismos. Buenos requisitos para altos funcionarios de Estado, la cetrería como élite de la nación. Federico es un cazador apasionado. A causa de la cetrería, Federico sufre su peor derrota militar. Él se encuentra cazando cuando lo ataca el enemigo y es vencido. El estado de conservación de este libro es muy bueno. Se encuentra aquí recién desde el año 1623 y al llegar al Vaticano ya tenía estas manchas de humedad. Su origen es desconocido. Como usted puede observar, hay impresiones que se reflejan en las páginas opuestas. Quizás alguien colocó encima un trapo húmedo. ¿Quién lo sabe? Tampoco la práctica de la cetrería estaba libre de crueldades. En aquel entonces, a los halcones recién capturados se les cosían los párpados para que no les tuvieran miedo a los hombres y además para protegerlos de que no se lastimaran con los grilletes, pues hubieran perdido así todo su valor. Federico no se detenía a pensar sobre estas cosas. Para él, solamente formaban parte de la cetrería. Si uno sabe cómo eran tratados los hombres, con la crueldad con que los trataba Federico, entonces a uno no le tiene que asombrar saber que Federico tampoco sentía tanto amor por los animales. Por lo menos no en el sentido que hoy en día le damos al término amor por los animales. El libro de los halcones continúa siendo tan fascinante como su autor imperial. Astuto, taimado, carnal, malo y precipitado, así le llaman algunos,
Para otros es persona de buenas proporciones y elegante, con un modo de ser alegre. Pero ¿cuál es su verdadera cara? Este busto debería representar al emperador. A pesar del daño, se puede vislumbrar la mirada enérgica, la imagen de un César. Sin ilusión y desconfiado, observa el mundo desde arriba. Este podría ser Federico. Tomó a antiguos emperadores como modelo. La colosal figura de bronce de un emperador romano fue sacada del mar, aparentemente en la época de Federico, en la costa de Apulia. La catedral de la ciudad de Bitonto oculta una representación de Federico que corresponde a su autorretrato. Vista medieval del mundo. El mortal común acarrea la poderosa águila del soberano. Federico también tomó esto como una orden de Dios. Los súbditos tienen que someterse a la voluntad de la corona. Bitonto se había enojado con el emperador. El relieve es signo de la sumisión. En el concepto de Estado de Federico no cabía la idea de libertad. Las figuras le muestran entre Barbarossa, su padre Enrique y el sucesor del trono Conrado, la dinastía de los Hohenstaufen. La sucesión justifica su poder. Rebeliones dañan el derecho sagrado. La guardia sarracénica se pone en marcha. De allí que ordenamos, por riesgo de perder nuestra gracia, que tras tomar la ciudad tienen que cegar a los miembros de la casta superior y a los nobles del país, despojarles de la nariz y perseguirlos desnudos por la ciudad. Tienen que cortarles la nariz a las mujeres para avergonzarlas. Después las pueden tirar. Por el contrario, a los niños que encuentren les deben cortar los testículos y dejarlos en la ciudad. Deben destruir completamente los muros de la ciudad, sus casas y torres, exceptuando las iglesias y las parroquias, para que cuando se divulgue por el planeta la noticia de tal castigo, cada traidor tiemble hasta lo más íntimo y se estremezca de miedo. A Federico se le atribuye una relación especialmente estrecha con su hijo Manfredo. Su madre se llamó Bianca y vivió en el palacio de Gioia del Colle. Bianca era el gran amor de Federico. ¿Mostraba aquí en Gioia, al son de la música, su parte galante? ¿Merecía la amada su poesía? Nunca me separaré de usted, usted que es tan distinguida y a quien amo lleno de ternura. Tome el amor que le doy. Regáleme la fuerza, noble señora, que mi corazón solo se inclina por usted. Un fresco descubierto hace poco tiempo muestra tal vez al emperador alcanzándole una rosa a su dama del alma. Seguro es que el emperador promueve en su castillo la alegre poesía de los trovadores. Siguiendo su ejemplo, inclusive hasta los funcionarios se aventuran en la poesía. También se cuenta que la pobre Bianca fue maltratada por su celoso marido. ¿Rodearon estos muros un nido de amor o la prisión de una esposa atormentada? Sobre el sarcófago de su primera esposa, Constanza, la difunta le hace asegurar tiernamente: «Fui la reina de Sicilia, Constanza, tu fiel emperatriz. Así pues, aquí vivo, Federico, tuya». En la tumba Federico deposita su propia corona, adornada con joyas, brilla su esplendor aún después de siglos. Federico el huérfano, al casarse era 10 años menor que Constanza. Él le agradece a ella enormemente. Sin embargo, las sospechas no se quieren callar. Federico mandó a envenenar con arsénico a 2 de sus mujeres, Yolanda e Isabela. El Papa manda a divulgar este rumor. En la cripta de la Catedral de Andria, la tecnología moderna tiene que aclarar las cosas. El obispo mismo controla cuando los especialistas sacan de la tumba los ataúdes de madera cubiertos de plomo. El director científico es el profesor Fornaciari, un reconocido especialista de la paleontografía. Las radiografías de momias o calaveras le proporcionan información de miles de años sobre las causas de la muerte. Ahora revisa con sus asistentes el contenido del ataúd.
Nuestro principal problema en la inhumación de las dos esposas de Federico II fue, por sobre todo, la identificación. ¿Pertenecen realmente los huesos encontrados a las emperatrices? El profesor se encuentra con una dificultad inesperada. En lugar de los dos individuos que esperábamos encontrar en cada uno de los ataúdes, encontramos en un recipiente 5 personas y solo partes del esqueleto incompletas. El segundo recipiente contenía 4 esqueletos. Eso nos enfrentó a una serie de problemas antropológicos. En el primer ataúd pudimos descartar enseguida los huesos masculinos. Al final quedó el esqueleto de una joven, cuya edad al morir concuerda con Yolanda von Brienne y por lo tanto nosotros lo pudimos identificar como la segunda esposa de Federico. Esos son los resultados de los estudios de los huesos. En el laboratorio se buscan rastros de arsénico. Los huesos de la emperatriz se pulverizan y evaporan. Los elementos son analizados. La computadora no detecta restos tóxicos. Los resultados declaran a Federico inocente. Castillo Fiorentino, hoy un sitio desierto que los viajeros evitan. En el invierno del año 1250 murió aquí Federico, en una cacería. El emperador no les deja a sus hijos ninguna herencia asegurada. Un hijo es ejecutado, otro muerto en la batalla, un tercero muere en Bolonia tras 30 años de prisión. 3 sobrinos mueren prisioneros en el castillo del monte. El más grande de los emperadores de la tierra, el prodigio y el transformador del mundo, está muerto. Si él realmente quiso cambiar el mundo, eso se cuestiona. Como soberano, fracasó. Termina una época. Con el último gran emperador, el imperio medieval sobrevivió más tiempo. El mundo y el tiempo cambian sin él. Yo creo que el que se ocupe por conocer más detalladamente a este emperador vacilará en su evaluación entre la aversión y la admiración. Su crueldad, endurecida por muchos testimonios, fue realmente repulsiva, incluso para aquella época que no estaba libre de crueldades. Por el otro lado, existe esa tremenda curiosidad y su afán por recolectar conocimiento. Así que, en este aspecto, se merece el nombre que le han puesto, Stupor Mundi, el asombro del mundo. Su cadáver es llevado a Palermo y colocado en un sarcófago de pórfido rojo oscuro. El difunto está vestido con una túnica de seda oriental, como se lo confirma en el año 1781 al abrir la tumba. Un testigo confecciona, en aquel entonces, un dibujo del emperador momificado. Del sarcófago se extraen costosos adornos. Este águila engarzada en oro permanece en la Catedral de Palermo. Alguna vez adornó la mortaja de Federico. Para el cumpleaños número 800 de Federico, los científicos investigan su tumba. A causa del peligro de destrucción por el oxígeno atmosférico, introducen una cámara diminuta en el sarcófago. El endoscopio se abre paso en el ataúd a través del caos. Un saco atado yace entre los huesos diseminados. ¿Contiene los restos de otro muerto? Las fotos confirman los temores. La momia, hasta hace 200 años bien conservada, está desintegrada. El globo imperial quebrado. También el cráneo de Federico está bastante dañado. Para los hombres del sur de Italia, Federico II sigue siendo un héroe brillante. Orgullosa se acuerda dicha ciudad de la visita del emperador. Nunca más después de él volvió a experimentar el sur tal esplendor. Según cronistas de la época, Federico fue alguna vez el niño bonito de Apulia. ¿Bonito? Era rubicundo, sin barba y miope.
Para el Segundo Imperio Alemán, bajo el mando de Prusia, el emperador nacido y fallecido en Italia era sospechoso. Él se ocupó muy poco de Alemania. Maldecía al emperador de la dinastía de los Hohenzollern. En Kyffhäuser, en Turingia, se alzó un monumento para Barbarossa, en vez de hacerlo para Federico. El abuelo de Federico era visto como el abuelo del Segundo Imperio, un lugar de peregrinación para los centros de guerreros. Demasiado frío para el nieto. El fascismo estaba maravillado por la pose de soberano de Federico. Su bibliografía se encontraba sobre varias mesitas de muchos grandes nazis. También el dictador de Italia, Mussolini, la conservaba como un regalo. Federico no aparecía como un héroe de propaganda. Políticamente poco seguro, decía la clasificación. En Sicilia, Federico ha permanecido como el que trae las esperanzas de tiempos mejores. ¡Viva el emperador! A caballo habría subido con su ejército al volcán Etna para volver un día como el salvador del mundo. En la leyenda, el pueblo espera eternamente su regreso por toda la eternidad.